Muy buenos días, mi nombre es Eliana Ostra Mi nombre es Adrián Mora. y les venimos a presentar dos ejercicios del taller de geometría euclidiana con sus respectivas demostraciones mediante la herramienta del GeoGebra. Entonces, el primer ejercicio dice: muestre cómo hallar el conjunto de todos los puntos interiores de un ángulo dado de manera que cada uno de estos equidiste de los lados del ángulo. Entonces, se ha dado el ángulo XYZ. Entonces, la intuición, mediante esta plataforma podemos ver que esos puntos serían una recta y en particular sería la bisectriz. Entonces aquí marcaremos un momento la bisectriz del ángulo XYZ y notamos que a la vista equidista de los lados del ángulo. ¿Qué pasa? Que entonces si queremos demostrar que esos conjuntos son los mismos, pues debemos demostrar una doble contenencia. Entonces primero demostraremos la contenencia de que los puntos, el conjunto de los puntos equidistantes de ese ángulo, de los lados del ángulo, es la bisectriz. Ahora, entonces, dado el ángulo, tomamos un punto A que pertenezca al rayo YX, arbitrario, y tomamos un punto B en el rayo YZ que cumpla la condición de que el segmento YA y el segmento YB sean congruentes. Para ello, entonces aquí nos ayudaremos de la circunferencia ahí está nuestro punto B. Y eliminamos la circunferencia. Entonces ya podemos ver que el segmento YA es congruente con el YB. Ahora, podemos levantar entonces la recta perpendicular al rayo YZ por el punto B. Y la recta perpendicular al rayo YX por el punto A. Entonces, notaremos al punto P la intersección de las perpendiculares. Aquí podemos ver que es dentro del ángulo, muy particular eso, ya veremos más adelante por qué. Entonces, notaremos que en particular el rayo YBP, el ángulo YBP es un ángulo recto y el ángulo YAP son ángulos rectos. Por tanto, son congruentes, son ángulos rectos gracias a la definición de perpendicularidad. Y al ser ambos de la misma medida, entonces por definición de congruencia tenemos que los ángulos son congruentes. Por otro lado, podemos trazar el rayo YP y notaremos que entonces tendremos congruencia de triángulos de cateto y hipotenusa, puesto que los segmentos AY y BY son congruentes, los ángulos son rectos, entonces también son congruentes y comparten la hipotenusa, pues precisamente el segmento PY es congruente consigo mismo porque la congruencia es en particular reflexiva. Por tanto, entonces ya tenemos las tres condiciones dadas para que se cumpla por el teorema del cateto hipotenusa la congruencia de triángulos. Gracias a esto, entonces podremos decir que los segmentos PB y el segmento PA son congruentes.
En particular, gracias a la definición de congruencia, tendremos que las distancias son las mismas. Y por tanto, entonces P es equidistante de los lados del ángulo. Ahora, ¿qué pasa en particular con el rayo PY? Notaremos que P pertenece al interior del ángulo y que precisamente el ángulo PYB es congruente con el ángulo AYP, precisamente gracias a la congruencia de triángulos dada anteriormente. Por ello, entonces podemos decir que si cumple la condición de que P pertenece al interior del ángulo y los ángulos son congruentes, entonces el rayo es la bisectriz. Entonces ahí ya demostramos que los puntos equidistantes de los lados del ángulo pertenecen a la bisectriz, ya que pues si repetimos este proceso análogo con cualquier punto arbitrario de un lado del ángulo, entonces encontraremos todos los puntos equidistantes y mostramos que pertenecen a la bisectriz. Ahora mostraremos la otra demostración, la otra contenencia, que un punto escogido de la bisectriz pertenezca al conjunto de los puntos equidistantes de los lados del ángulo. Bueno, continuaremos con la segunda contenencia, la segunda parte de la demostración. Entonces, sea el rayo XYZ. Trazaremos entonces la bisectriz. Entonces, dada la bisectriz podemos tomar un punto de ella, un punto P. Ahora, gracias al teorema de la existencia de rectas perpendiculares, podemos del punto P dejar caer la perpendicular a el rayo YX. A su vez, podemos dejar caer la perpendicular del punto P al rayo YZ. Por el teorema de barra cruzada, podemos entonces escoger el punto intersecante A y B. En particular, por definición de bisectriz, tendremos que el ángulo AYP es congruente con el ángulo PYB. Esto es gracias a la definición de bisectriz. Luego, en particular, también tenemos que el ángulo PAY es un ángulo recto por definición de recta perpendicular y el ángulo YBP también es un ángulo recto por definición de recta perpendicular. En particular notaremos que entonces estos son de la misma medida y gracias a la definición de congruencia de ángulos, entonces tendremos que los ángulos son congruentes. Entonces, y en particular diremos que el segmento PY es congruente consigo mismo gracias a que la congruencia es reflexiva. Entonces, al tener dos ángulos congruentes y un segmento congruente, entonces por el teorema de congruencia LAA podemos decir que el triángulo PBY es congruente con el triángulo PAY.
Por tanto, el segmento PB es congruente con el segmento PA. Y por tanto, entonces el punto tomado de la bisectriz equidista de los lados del ángulo. Por tanto, entonces pertenece al conjunto que estamos buscando. Análogamente, para cada punto que pertenezca a la bisectriz, notaremos que la bisectriz equidista en todos sus puntos a los lados del ángulo. Y gracias a esto hemos demostrado la doble contenencia. Por ello podemos decir que el conjunto de todos los puntos interiores al ángulo que equidistan de los lados del ángulo es la bisectriz. Muchas gracias. A continuación, el segundo ejercicio. Ejercicio 3. Dado un ángulo, ¿cómo puede construirse la bisectriz de dicho ángulo sin utilizar el postulado del transportador? Tenemos un ángulo cualquiera, en este caso el ángulo ABC. Encontramos un punto D en el rayo BA y encontramos un punto E en el rayo BC por el teorema de localización de puntos, de modo que el segmento BD sea congruente con el segmento BE. Trazaremos el segmento DE. Por definición de triángulo isósceles, tendremos que el triángulo DBE es isósceles. En particular, el ángulo BDE será congruente con el ángulo BED. Sea el punto F medio del segmento DE. Por definición de punto medio, tendremos que el segmento DF será congruente con el segmento DE. Trazaremos el rayo BF. Por el postulado de la congruencia de triángulos lado, ángulo, lado, tendremos que el triángulo BDF será congruente con el triángulo FEB. Por definición de congruencia de triángulos, tendremos que en particular los ángulos DBF será congruente con el ángulo FBE. Como F pertenece al interior del ángulo ABC y los ángulos DBE es congruente con el ángulo FBE, tendremos la bisectriz por definición de bisectriz. Compararemos la bisectriz que nos otorga el software GeoGebra mostrando efectivamente que el rayo BF es la bisectriz del ángulo ABC. Muchas gracias.